En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos santos. Amén. Hoy estamos ya jueves, bendito sea Dios. ¿Qué nos enseñará el día de hoy? Vayamos a la lectura, pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto y una luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Mas no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar digna y directamente las buenas nuevas del Evangelio. De nuestros corazones tierra fértil para que se me casa plantar de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en ti y para siempre tu inmaculado corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, y no solo la palabra tú el cielo de las personas que nos has encomendado. Cuídanos y protégenos y bendícenos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día hoy jueves, ahora Señor, que tu siervo escuche. Primera de Samuel 18. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos, y dando grandes gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro: mató Saúl a 1000, pero David a 10,000. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras y se enojó muchísimo y comentó: a David le atribuyen 10,000 y a mí tan solo 1000. Lo único que le falta es ser rey. Desde entonces, Saúl miraba a David con rencor. Un día, Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a este: mi padre Saúl trata de matarte. Cuídate, pues muchos. Mañana por la mañana retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensas y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo: no hagas daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y le agregaste y te alegraste. ¿Por qué pues quieres hacerte reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo: juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl y dijo: continuó a su servicio como antes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 55. En Dios confío y no temo. En Dios confío y no temo. Misericordia, Dios mío, que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día. Todo el día me hostigan mis enemigos, me atacan en masa. En Dios confío y no temo. Anota en tu libro de mi vida errantes, recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. En Dios confío, no temo. En Dios, cuya promesa alabo en el Señor, cuya promesa alabo en Dios, confío y no temo. ¿Qué podría hacerme un hombre? En Dios confío y no temo.
Te debo, Dios mío, los votos que hice. Los cumpliré con acción de gracia. En Dios confío y no temo. Marcos 3. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procediente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseedores por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Ahí terminó. Sí. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Decía el Salmo en Dios confío, no temo, no temeré. ¿Qué es lo que podemos aprender? Me viene a mi mente cuando están los pescadores y Jesús viene caminando sobre las aguas y le dice que si tiene fe, que él también lo puede hacer. Entonces, Dios es nuestro ejemplo. Entonces, si él nos dice, sígueme, nosotros tenemos que tener fe que nada nos va a faltar y que con él no debemos de temer. Tú dices que cuando Pedro le dice, ¿no? Sí. Si eres Jesús, deja que yo vaya a ti, ¿no? Y camine sobre las aguas. Sí. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro caminó. Porque confió. Porque confió en Dios. El problema es lo que dice el Salmo, ¿no? Que de repente te agobian muchos espíritus. Sí. ¿Y qué pasó con Pedro? Quitó la mirada de Cristo y miró al otro lado y se hundió y gritó: Señor, sálvame. Dios le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo agarró. Y dice la palabra de Dios que regresaron a la barca, pero no dice que lo cargó. Quiere decir que regresó caminando y lo subió a la barca. Qué buen punto ese, porque nos hace la lectura más fácil de entenderla. En esta vida ya no peleamos contra carne y sangre, en esta vida peleamos contra espíritus. El espíritu de Jesús que caminaba sobre las aguas, o sea, que yo pensaba que era un fantasma, ¿no? Cuando no estamos acostumbrados a convivir con Dios, a llevar los mandamientos y sacramentos conforme a la voluntad de Dios, en vez de ver a Dios como un amigo, lo vemos como un enemigo, ¿no? Y por el otro lado, Satanás, que siempre nos va a atormentar. Cuando estamos caminando a la presencia de Dios, siempre nos va a atormentar para que, como Pedro, volteemos para otro lado y nos ahoguemos. El rey Saúl ya lo tenía todo, era rey, lo habían sacado desde abajo. ¿Y qué le quedaba? Solamente voy a terminar sus años como rey. Tenía todo lo que él quería, mas sin embargo el diablo, cuando tú ya alcanzas un poder, cuando Dios te da bendición, quiere que las bendiciones que Dios te dé las uses en otra cosa que no sea para el agrado de Dios. A veces Dios nos colma de bendiciones. Venimos desde México a este país y llegamos con los pies descalzos, pero después empezamos a trabajar, nos hacemos de la primera camioneta, del primer carro, de la casa, de un negocio, seguimos creciendo y en vez de usar todo eso para la obra y gracia de Dios, la usamos para nuestro ego y para nuestra soberbia, lo que pasaba con Saúl.
y el diablo te atormenta y ve, en vez de que haya gozo y paz por lo que tienes, te llenas como como Saúl, de pura envidia. Y más cuando ves una persona que es de Dios y que no tiene lo que tú tienes, pero vive más feliz que tú, pues te da más coraje. Como este que no tiene nada es muy feliz y yo que lo tengo todo no soy feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque hay espíritus que nos agobian, nos atormentan, ¿no? Y por eso tenemos que ser sabios y inteligentes, discernir cuáles son los espíritus que nos agobian, que es el espíritu de Satanás, y el Espíritu de Dios que nos da la paz. Dos espíritus completamente diferentes. Uno nos agobia y otro nos da la paz. Por eso en el Evangelio pues nos mostraba lo siguiente. Mira ahora, Señor, que tu siervo escuche. Dice, en aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. En pocas palabras, de todo el mundo. Nos enseña Jesús que de todo el mundo lo estaban siguiendo. ¿Por qué nos menciona todo el mundo? ¿Por qué? Porque el único lugar donde tú puedes encontrar el gozo y la paz y la felicidad no es en el mundo, es en la Santa Iglesia. Por eso Jesús les dice a sus apóstoles, hagan una barca o consigan una barca donde yo pueda entrar. Esa barca se llama Iglesia Católica y ahí es donde Jesús entra. Y por eso cuando tú vas a la Santa Eucaristía, muchos enfermos sanan, muchos leprosos se sanan, muchos ciegos ven, muchos sordos oyen y muchos espíritus malignos salen, literalmente hablando. Cuando estamos enfermos de lepra, que es el pecado, con la sangre de Cristo, dice el Señor, mi sangre que purifica y santifica todos los pecados, ¿no? Nos limpia de todos los pecados. Y cuando nos quita la ceguera, porque vamos caminando en un mundo de perversidad, pensando que todo lo que estamos haciendo es correcto, pero cuando conocemos a Dios dentro de la Iglesia Católica, nos damos cuenta que estábamos ciegos, que íbamos por otro lado, que no era el camino correcto de Dios. Y nos quita la sordera, porque a veces nomás oímos al diablo y a Dios no lo queremos oír. Mas sin embargo, cuando entramos ahí, nos empezamos a oír la palabra de Dios y nuestros oídos se abren y cada día más y más nos sentimos más tranquilos. ¿Por qué? Porque nos estamos alimentando de la palabra bendita de Dios y los espíritus malignos salen. Porque una persona que hace el hábito de ir continuamente a la misa y sabe lo que recibe, cuerpo y sangre de Cristo, y lleva a cabo los mandamientos y sacramentos conforme a la voluntad de Dios, pues el diablo ya no tiene poder, tiene que salir y se se sale por medio del bautismo, se sale por medio de la confesión, se sale por medio de la confirmación. En el bautismo entra Dios y sale el diablo, el pecado obtenido por Adán y Eva. En la confirmación nosotros mismos renunciamos a Satanás por nuestra boca, ya somos mayores, renunciamos a Satanás y aceptamos a Cristo, el diablo se va. En la confesión, cuando el diablo nos tienta y cometemos un pecado, cuando nosotros lo confesamos ante testigos, el sacerdote y ante Dios Padre Todopoderoso, entonces el diablo ya no tiene poder. ¿Ya de qué le sirve si ya lo confesamos el pecado ante un testigo y ante Dios? Entonces ya no tiene con qué acusarnos, se va. Y en la comunión, cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, pues dice la palabra de Dios que estamos en común unión con Dios. Y si estamos en común unión con Dios, pues Él es libre de pecado. El diablo ya no tiene poder para con nosotros, también se va de ahí. Por eso el que vive y goza los sacramentos conforme a la voluntad de Dios está en santidad. Y entonces, ¿de qué voy a temer? De nadie. ¿Qué me puede hacer el hombre? Nada. ¿Qué me pueden hacer los espíritus malignos? Nada. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, ahora es Cristo que vive en mí. Que así sea, que Dios los bendiga y guarde, y feliz jueves.